¿Cómo están? Muy buenas noches. Hoy tengo la gracia de compartir con ustedes. Mi nombre es Francisco Silva, soy pastor de la iglesia en Córdoba, Argentina. Hoy con ustedes voy a compartir el libro de San Juan capítulo 8. Libro de San Juan capítulo 8, desde el versículo 1, dice: Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Otra vez Jesús le habló diciendo: Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hasta el versículo 12. En este mundo vence el que tiene el pensamiento más fuerte. Los fuertes de pensamiento son los que vencen. Ahora, ¿cómo pueden vencer aquellas personas que tienen pensamiento fuerte? Muchas veces escuchamos que hay dos tipos de pensamiento positivo y pensamiento negativo. Pero en sí, cuando vemos sobre el pensamiento positivo, muchos hablan, ¿no? Y también que tenemos que ser positivistas, levantarte con un pensamiento positivo, hablar cosas positivas y empezar a pensar de esa forma, de esa manera. Tenés que tener la autoconfianza en uno mismo, tenés que generar, vos podés, así generás un pensamiento positivo. Pero ese pensamiento positivo, ¿conforme a qué se va estableciendo? Muchos hablan y teniendo ese pensamiento de positivo, ¿no? Yo soy así, tengo que ser así, entonces soy positivo. Y cuando ven el vaso que falta un poco, ¿cómo dicen? Las personas se clasifican su pensamiento, si es positivo o negativo, conforme al vaso, ¿no? Hay un ejemplo, ¿cómo ven el vaso? Algunos viendo un vaso con agua y falta un poco, dice que el pensamiento positivo dice: está casi lleno. El pensamiento negativo, ¿qué va a decir? Que falta un poco para estar lleno. Es el negativo, no está lleno. El positivo, casi lleno. Pero bajando a, por ejemplo, a un cuarto de vaso, ¿qué dice el que tiene pensamiento positivo? Dice: está un poco lleno. Y el negativo, ¿qué dice? Está casi vacío. Fíjese, el que tenía el pensamiento positivo de casi lleno bajó a poco lleno. Ese casi, ese poco varió según la situación. Muchos quieren tener todo el tiempo ese pensamiento positivo,
pero no se dan cuenta que nuestro pensamiento va variando y al final, según la situación, se va cambiando hasta llegar a decir que yo creía que estaba lleno el vaso o casi lleno, ahora pensaba que estaba poco lleno, pero no tengo nada, ya no hay nada. Ese pensamiento positivo al final, ¿qué es lo que sucedió? Eso sucedió que se cambió y se terminó el pensamiento positivo. Pensamiento negativo, bueno, siempre es negativo, pero al final pensamiento positivo y pensamiento negativo son lo mismo. ¿Por qué? La mentalidad del hombre, el pensamiento del hombre siempre es inclinado hacia lo negativo. Hay un tercer tipo de pensamiento que acá en la Biblia también está apareciendo, un tercer tipo de propuesta, un tercer tipo de respuesta que tuvo Jesucristo. Pero vamos a ver cómo llegamos a ese tipo de respuesta, ese tipo de pensamiento que habla Jesucristo. Primeramente, en el versículo 1, dice que Jesús fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y él sentado les enseñaba. Fíjense, acá hay un tipo de personas que fueron a aprender sobre Jesús, que estaban escuchando a Jesucristo. Eso puede ser pensamiento positivo. Ellos querían escuchar, querían aprender. Sin embargo, cuando Jesús habló y preguntó, dice que salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. ¿Quién quedó solamente delante de Jesús? Una sola persona. ¿Y dónde quedó todo ese pueblo? Muchos están diciendo, yo creo en Dios, yo busco a Dios, yo hago tal con Dios, tal, yo aprendo. Van a las iglesias, ofrendan, diezman, hacen muchas cosas para Dios y van a entrar a Dios. ¿Para qué? Para escuchar a Jesús. Pero cuando está la situación, se van. Ahora, segundo tipo de pensamiento que puede ser negativo. ¿Quiénes estaban también? Estaban los escribas y fariseos que trajeron a esta mujer. Escribas y fariseos, ellos también conocían sobre la palabra. Pero ¿cómo veían la palabra? Todo conforme a la ley. Pero en su corazón querían que acusara a Jesucristo. Por eso llevaron a Jesucristo, delante de Jesucristo llevaron a esta mujer. Llevaron a esta mujer y llevando delante de Jesucristo esta mujer que fue sorprendida en el acto mismo de adulterio, ahí le acusaron. ¿Por qué la acusaron a esta mujer? Porque la ley dice que esta mujer está adulterando y debe morir por medio de la ley. Pero querían como acusar, ¿no? Hacerle caer a Jesucristo. Querían tentarlo, ¿no? Querían probar a Jesucristo. Él dice que es el Salvador. Si Él es Salvador, entonces tiene que decir que Él no debe morir. Pero si dice así que no debe morir,
Entonces está en contra de la ley. Y él dijo que no venía a abolir la ley, no venía a pasar por alto la ley. Entonces no va a cumplir. Ahí se va a demostrar que él no es el Mesías, que él no es de Dios. Pero si dice que apedreen, supuestamente él dijo que él es el Salvador, que viene a salvar al mundo del pecado. ¿Y cómo no puede salvar a esta mujer? Pero ya ellos pensando, ya tenemos a Jesucristo, ya tenemos a ese Jesús, el Mesías, que se hace pasar de Mesías, que se hace pasar de Hijo, ya lo tenemos. Vamos a pensar una cosa también. Esa mujer se presentó delante de Jesús. En realidad ella no se presentó porque ella quería, sino que estos fariseos y escribas llevándola delante de Jesús para acusarla, pero ellos lo único que querían era cumplir la ley para matarla. ¿Sí? Querían acusar a Jesucristo. ¿Cómo querían acusar? Tentándole a un pensamiento o otro pensamiento, una respuesta o dos respuestas. No había más que eso. Sin embargo, cuando Jesucristo habló la segunda vez, ¿qué dice? Versículo 6 dice: mas esto decían para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Ahí, luego de dar esta respuesta, una respuesta que nadie podía entender, una respuesta que nadie también pensó sobre esa respuesta de Jesucristo. Sin embargo, ¿qué pasó con estos escribas y fariseos que estaban tan seguros de ellos mismos? Dice, desde los más viejos hasta los postreros se fueron. O sea, no solamente los fariseos y escribas se fueron, sino también todo ese pueblo que parecía estar con Jesús, que parecía que estaba creyendo en Jesús, se fueron. En la Biblia aparece también sobre Orfa y Ruth, que estaban siguiendo a Noemí. Aunque vieron una dificultad en su vida, Noemí había ido a Moab para habitar en Moab. Su esposo, ellos tenían 2 hijos, uno de ellos entregó a una y otro se casó con otra. Ambos hijos murieron, padres murieron. Noemí no tenía nada más que hacer en Moab, quiso volver a Belén. ¿Qué es lo que pasó? Al principio, Orfa quería seguir a Noemí. Sí, yo voy a seguirte, no importa, tú eres mi suegra querida, voy a seguirte. Ruth también dijo lo mismo. Sin embargo, cuando Noemí dijo: ¿para qué me van a seguir? ¿Sí? Ya no puedo tener hijos, y si tuviese hijos, ¿para qué esperarlo hasta que crezca? Mejor regresen a sus casas, regresen a su lugar. Así Noemí le dijo a Orfa y a Ruth. Orfa, escuchando la situación, escuchando todo lo que pasaba alrededor suyo, ¿cuál fue su respuesta? Se fue. Pero Ruth siguió. A la hora de la verdad, cuando se descubre el corazón de cada una de las personas, ahí se nota su verdadero corazón de la incredulidad. Si es crédulo
o incrédulo. Para ser una persona crédula, ¿en qué posición de corazón tiene que tener? Ya vimos la posición de incrédulo. La posición de incrédulo, ¿cuál es? Yo estoy aprendiendo, yo estoy delante de Jesús, yo sé todo, yo conozco. Por mi obra yo puedo hacer, yo puedo vivir, yo cumplo la ley. Yo también durante mucho tiempo pensaba igual. Yo conozco la Biblia, yo sé la Biblia. Yo fui muchos años a diferentes iglesias. Me enseñaban sobre la ley, sobre los mandamientos. También me enseñaban que sin santidad nadie puede ver al Señor. Así dice en Hebreos, que nadie puede estar delante de Dios sin santidad. Entonces yo trataba de ser santo. Vivía como una persona que pueda cumplir la ley. Quería cumplir la ley. Quería cumplir los mandamientos. Ofrendaba, diezmaba, viajaba mucho tiempo para ir a las reuniones, compartía. Sin embargo, en mi corazón siempre estaba el pecado, la condenación, el sufrimiento. Ya no tengo que hacer más esto, no tengo que hacer más lo otro. Quería escapar. Pero luego de terminar de escuchar la palabra en muchos lugares, de asistir a distintas iglesias, ¿qué hacía? Salía a tomar, a emborracharme muchas veces, a bailar. Yo no quería, la verdad yo no quería. Por eso al día siguiente iba a la iglesia y lloraba y pedía perdón por mis pecados. Pero otra vez, saliendo de la iglesia, otra vez venía la condenación. ¿Por qué? Yo tenía mucho deseo. También me enseñaba, para obtener algo, para ser bendecido por Dios, ¿uno qué tiene que hacer? Hacer el bien. Guardar esa santidad. Si guardas la santidad, Dios te va a bendecir. Desde niño también nos enseña. Nosotros tenemos que ser buenos. Para ser buenos hay que cumplir los mandamientos. Una vez me enseñaron que cumpliendo los mandamientos, cada mandamiento que uno cumple es como subir un escalón en esa escalera que te lleva al cielo. Pero viendo mi vida, yo creo que estaba más abajo. En vez de subir, estaba descendiendo, ya estaba en el segundo o tercer subsuelo más o menos. Por eso yo pedía perdón por mis pecados. Iba a las iglesias católicas y me hacía confesar con el padre, con el cura. Me decía, bueno, reza 10 Padre Nuestros y luego 10 Ave María. Así van a ser limpios tus pecados. De esa forma, de esa manera. Entonces yo iba a rezar 10 Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. 10 veces repetía. Pero cuando quería repetir el Ave María llena sea de qué, se me iba, me olvidaba. La verdad nunca me pude memorizar el Ave María. Por eso me condenaba otra vez. No fue limpio 100% mis pecados. Otra vez me tengo que confesar, me tengo que aprender de memoria. Luego fui a otras iglesias. Sin santidad nadie puede ver a Dios, tenés que guardar tu santidad. Y si no guardas tu santidad, para limpiar tus pecados tenés que pedir perdón. Entonces todos los días yo estaba pidiendo perdón por mis pecados. Dios, perdóname porque hoy tomé. Dios, perdóname porque hoy yo
adulteré mirando a una chica. Ay, perdóname Dios porque yo robé, yo no quise hacer, pero me traje 5 centavos del vuelto. Todos los días yo quería limpiar mis pecados, pidiendo perdón por mis pecados. Pero a su vez, como desde niño, a mí me enseñaron que uno tiene que ser honesto, uno tiene que ser amable, tiene que esforzarse, educado. Como le decía, me enseñaron, para ir al cielo tenés que cumplir los mandamientos, tenés que ser buena persona, y si quieres ser bendecido por Dios, entonces tenés que cumplir los mandamientos, guardar tu santidad, tenés que ser bueno. Por eso yo quería ser una buena persona, quería ser bueno. Pero cuando hacía lo malo, ¿qué sucedía? Cubría todo. Empezaba a cubrir. No podía hablar sobre mi corazón. No podía hablar sobre lo que hacía mal. Yo hice esto mal. No podía hablar. Siempre ocultando. Cuando agarraba algunos trabajos, siempre yo estaba ocultando. Como hurtador, estafador también, haciendo negocios. Yo quería vivir bien, pero para vivir bien uno tiene que mentir. Entonces tengo que mentir, pero después voy a pedir perdón. Así pensaba, así vivía. Y ocultaba todo en mi corazón. Hasta que un día yo me encontré con una persona que me dijo: ¿quieres compartir la palabra? ¿Quieres compartir la palabra? A ver, ¿cómo pensás? Durante 4 años me querían predicar. Mi padre me quiso compartir la palabra, el evangelio, pero yo siempre rechazaba porque yo pensaba que yo sabía sobre la palabra. Yo pensaba que si me esforzaba un poco más, puedo cumplir. Si me propongo, yo puedo cumplir los mandamientos. Si yo me propongo, yo puedo ser santo, guardar mi santidad. En el colegio me pusieron de sobrenombre, de apodo ninja. ¿Saben por qué? Porque yo quería guardar mi santidad. Mientras el grupo que yo me reunía dentro del aula, dentro de la clase, ellos en los recreos, la hora de descanso, ¿qué hacían? Iban a hacer problemas. Mientras yo escuchaba, van a hacer esto, ellos cuando hacían un paso hacia adelante, yo hacía un paso hacia atrás y me escondía, me iba de ellos. Pero terminando el recreo, terminando el descanso, volviendo al aula, volviendo a clases, ellos me encontraban. ¿Desapareciste? ¿Dónde estabas? A vos te vamos a poner ninja. ¿Por qué? Tira a una estrella y desaparece. De nosotros desapareces. ¿Por qué? Yo no quería cometer pecado. Yo no quería hacer el mal. Yo quería hacer el bien. Yo soy un buen chico. Por eso. Sin embargo, después hacía muchas cosas a escondidas. No podía parar de hacerlas. Por eso venía mucha condenación. Sin embargo, las personas, ¿cómo me conocían? Como una persona buena, honesta, tranquila, paciente. Pero cuando una persona me compartió sobre la palabra, sobre el libro de 2 Samuel, ahí aparece el pecado de David. David había cometido adulterio con Betsabé por no salir a la guerra.
se quedó en el palacio y un día subiendo a la terraza había una mujer y era muy linda, la mandó a llamar, estuvo con ella, pero ella estaba casada. Su esposo era un soldado de David que estaba en la guerra. Cuando David escuchó que Betsabé estaba embarazada, dijo: ahora voy a ser descubierto. Hoy cometí adulterio. Voy a ser descubierto. ¿Cómo vamos a hacer? No puedo ser descubierto, yo soy rey. Entonces mandó a llamar al esposo de Betsabé a que venga a descansar, pase un tiempo con su esposa. Pero esa noche Urías, ¿dónde pasó? En la puerta del palacio. Mientras todos están en la guerra, mis compañeros están en la guerra, mis compatriotas están en la guerra, yo no puedo estar disfrutando en mi casa, no puedo estar así. Por eso yo me voy a quedar en la puerta del palacio, por lo menos cuidando a mi rey. Ese corazón tenía Urías. ¿Qué hizo David? David dijo: no, vamos a armar una fiesta. Entonces, armando esa fiesta, ahí él va a tomar, se va a emborrachar y va a ir a su casa. Estando en su casa, después se va a despertar y no se va a dar cuenta qué es lo que hizo. Pero esa noche él no hizo nada. El esposo de Betsabé no hizo nada, sino que se quedó en el palacio cuidando a su rey. David ya no sabía qué hacer, dijo: bueno, vamos a enviarlo de nuevo a la guerra. Llamó a un general y le dijo: haz esto con él, ponlo en el frente. Poniéndolo en el frente del enemigo, déjenlo solo. Cuando el enemigo empieza a atacar, así muere. Y ustedes regresen. No lo dejen volver. Así el esposo de Betsabé fue muerto por el enemigo. Se cubrió todo, tapó todo. No, ¿por qué? Ya Betsabé fue llamada por David. Estando con David, dijeron que estaba embarazada. Es hijo de David. Cubrió todo. Todos quedaron como que David no hizo nada. Pero ahí vino el profeta. El profeta, ¿qué le dijo a David? David, un hombre caminante, descendía por unas tierras y vio a un pastor que tenía muchas ovejas. Entonces fue a ese pastor que tenía muchas ovejas y le pidió para comer, porque tenía hambre. Pero el que tenía muchas ovejas, este pastor que tenía muchas ovejas, ¿qué hizo? Había otro pastor que solamente tenía una oveja, fue y se lo quitó y le dio a ese caminante. David, sin que le pregunte nada al profeta Natán, ¿qué dijo? Ese hombre merece morir, ¿cómo puede hacer así? Lo único que tenía ese pastor se lo sacó. El profeta Natán le dijo: ese hombre eres tú mereces morir. Dios te había dado todo, pero lo único que tenía ese soldado Urías, lo único que tenía, se lo quitaste. O sea, David había ocultado todo, pero el profeta Natán lo descubrió. En la Biblia dice también: tus profetas te profetizaron vanidad y locura,
pero nunca descubrieron tu pecado para evitar tu cautiverio. Es muy lindo tener muchas cosas, hacer muchas cosas. Hoy en día muchos oran por avivamiento, por sanidad, por milagros, por prodigios, que vivan bien. En Argentina estamos pasando por una dificultad, una situación, crisis. También ahora viene un cambio de forma de gobernar y todos están apuntando a que este nuevo gobernador, este nuevo presidente del país sea muy bueno para el país, que le vaya bien al país, que haya un cambio. Sin embargo, ¿para qué quieren ese cambio? ¿Para qué queremos que le vaya bien al presidente? Para tener un buen trabajo, para tener buena economía. Pero ¿de qué sirve si no tiene a Dios? Si no cree en Dios. La Biblia dice que los pecadores, ¿a dónde van? Al infierno. Los justos heredarán la vida eterna. Entonces, ¿de qué sirve hacer todo bien si todavía es pecador? Si todavía es condenado en su corazón, ¿de qué sirve hacer muchas cosas? Por eso ese día la palabra descubrió mi corazón. Yo soy como David. Yo pensaba que era bueno, yo pensaba que era honesto, pensaba que podía cumplir los mandamientos, que podía ser fiel a Dios, que conocía la palabra. Sin embargo, ese día la palabra descubrió mi corazón. Lo vio en qué? Sobreabundancia de pecado. Así me vi delante de Dios. Dios desnudó mi corazón. Yo soy pecador. Siempre yo estoy cubriendo mi corazón verdadero. Yo siempre quiero escapar de todo. Pero esa palabra descubrió mi corazón. Esa palabra me hizo 100% pecador delante de Dios. Yo soy como David. La paga del pecado, ¿qué es? La muerte. Así dice. Por eso ese hijo de David y Betsabé, ¿cuál fue el resultado? Falleció, murió a causa del pecado. Yo merecía morir. Yo merecía ir al infierno. Por eso cuando yo me vi así 100% pecador, pude reconocer una cosa. Me hice pecador por medio de la palabra. Pero también la palabra me explicó por qué yo era pecador. Romanos 5:12 dice, por el pecado de un hombre, por tanto, por el pecado de un hombre entró ¿qué? La muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. ¿Ese hombre quién es? Ese hombre es Adán. Por Adán entró el pecado. Entonces ese pecado pasó a todos nosotros. Pasó a la tierra. Maldita será la tierra por tu causa, dice. El pecado de Adán pasó a todos nosotros. ¿Por qué? Porque él había tirado la palabra de Dios, había aceptado la palabra de la serpiente de Satanás y siguió esa palabra. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Así dice la Biblia. La ley, ¿qué es lo que demuestra? Yo soy 100% pecador. Yo no puedo cumplir ni un solo mandamiento. Ni uno. Alguno podrá decir, pero yo intento, yo trato. Yo no maté a nadie. Puede calcular cuál es más chico y cuál es más grande. Por eso no soy pecador 100%. ¿Por qué? Porque algo bueno puedo hacer. No matar, yo no maté a nadie.
yo no adulteré, esas cosas no hice, por eso yo cumplí los mandamientos. Pero ¿cuántas veces usted miente? ¿Cuántas veces? En el día, ¿cuántas veces? Yo seguramente en el día ha mentido 50 veces. ¿Cómo 50? No el número 50, sino la palabra separada, sin cuenta. O sea, perdió la cuenta de cuántas veces mintió en el día. ¿Cuántas veces? Ni se da cuenta cuántas veces. Pero no tiene sensibilidad hacia cuántas veces mintió. ¿Por qué? Porque ya lo toma como normal. Es normal. Mentir es normal. Es mentira piadosa. Pero si usted tiene en su casa una ratita chiquita y una rata grande, ¿qué haría con ellas? Viene, están andando, comiendo su comida. ¿Qué haría? ¿Dejaría viva a la chiquita y mataría a la grande? ¿O mata todo? Algunos, ¿cómo hacen? Matar es un pecado muy grande. Califican. Matar es muy grande. Y mentir es muy chico. Yo miento, entonces es pecado chiquito. Por un pecado chiquito no creo que me vaya al infierno. Pero por matar, sí, los que matan van al infierno. Así creen y piensan y hablan y se califican. Pero la Biblia dice que todos los pecadores, ¿dónde van? Al infierno. Entonces tienen que conocer a la ley. ¿Qué hace? Descubre nuestro corazón. ¿Quiénes somos? Yo soy 100% pecador. No hay diferencia para Dios. En San Mateo 5, Jesucristo, ¿qué es lo que está haciendo? Igualando todo. Matar es igual que odiar. Es igual que insultar. Cometer adulterio no solamente por tener algo carnal, sino por pensar, ya desear en su corazón, ya lo mismo. Si uno ve la ley, los mandamientos, dice que no te pondrá vestimenta con mezcla de hilos. Levítico 19:19. 19:19, ¿qué dice? No te pondrá vestimenta con mezcla de hilo. ¿Qué significa? Que todos los que estamos vestidos estamos cometiendo continuamente el pecado. Por eso, por medio de la ley no puede llegar al infierno, sino que por medio de la ley puede conocerse a sí mismo, su corazón. ¿Y cuál es su origen? Pero nosotros no vivimos bajo la ley. Ya después de Jesucristo ya no vivimos bajo la ley. Puede decir de esa forma, de esa manera. Sin embargo, ¿qué está haciendo todos los días? Tratando de no mentir, tratando de no robar, tratando de cumplir la ley. Sigue viviendo bajo la ley. Sigue viviendo bajo los mandamientos. Sigue viviendo bajo la condenación. ¿Por qué? No conoce su origen. David, ¿qué declaró? Salmos 51:5, ¿qué dice? Salmos 51:5 dice: He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Dice. Él reconoció su origen. He aquí en maldad he sido formado. Dice. Y en pecado me concibió mi madre. Desde el vientre de mi madre yo soy así. Yo soy de esta forma, de esta manera. Muchas veces me preguntan, después de escuchar 40 minutos, 30 minutos, ¿qué me pregunta?
¿de dónde eres? Y yo le digo, argentino. No parece argentino. ¿Seguro que sos argentino? No, pero che, vos no hablás, che, ¿qué hacés? Yo como pollo. Yo y vos comemos pollo. Así no hablas. No arrastrala, como sé. ¿Por qué? Ya hace 18 años estoy en la iglesia, vivo dentro de la iglesia, conviviendo con jóvenes extranjeros que vienen como voluntarios de otros países, y hace 11 años estoy casado con una mexicana, mi esposa es de México. Ahí ya viene toda la mezcla. Y también acá en Argentina viví en varios lugares predicando, estuve un tiempo en Uruguay, ahí se me mezcló todo. Y hace 6 meses estoy viviendo en Córdoba. En Córdoba también tiene un acento muy particular los argentinos. Se mezcló todo. Entonces, ¿qué sale? Todo mezclado y ya no sé ni yo de dónde soy. Pero para demostrar, para que usted me crea, ¿qué tengo que hacer? Mostrar mi identificación. En mi identificación dice, nacido en Argentina, nacido en ciudad de Buenos Aires, Argentina. Ahí dice que nacido en Buenos Aires. O sea, ¿por qué ustedes son pecadores? ¿Por qué nosotros éramos pecadores? ¿Por qué el mundo era pecador? No por lo que están haciendo, no por transgredir la ley, no por infringir los mandamientos, sino porque ya nacieron en este mundo. En este mundo, ¿qué? He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Yo soy pecador desde mi nacimiento. Yo soy así. ¿Qué puedo hacer? Yo no puedo tener otra escapatoria que ir al infierno. Yo me estoy yendo al infierno. Ese momento entró el infierno en mi corazón. La condenación de ir al infierno. Yo no puedo ir al cielo. Mas, ¿cuántas veces escuché sobre que Cristo vino a morir por mis pecados? Cristo es Salvador, pero yo no estaba creyendo. Ese día, el 22 de enero de 2006, entró la palabra en mi corazón. Para eso vino Jesucristo, porque yo no puedo ir al cielo, porque yo no puedo ser salvo, porque yo no puedo cumplir ni un solo mandamiento. Dios envió a su Hijo unigénito por su amor, para salvarme. Y una palabra entró en mi corazón y fue el sello del Espíritu Santo. ¿Cuál fue? Hebreos 10:17. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Qué dice? Añade, nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. Ya, fíjese, dice pecado y transgresiones. En Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Está separando ¿qué? Pecado y transgresiones, pecado y delitos. Esos delitos, transgresiones a la ley, no es el pecado original. ¿Cuál es el pecado original? Es que Adán y Eva tiraron la palabra de Dios. No creyeron en la palabra de Dios. Dios le dijo que no coma del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esa era la palabra de Dios. Pero vino la serpiente, dijo otra palabra. ¿Qué hicieron ellos? Tiraron la palabra de Dios. Yo me estaba yendo al infierno no por lo malo, no por no ser bueno,
no porque estaba transgrediendo la ley, sino porque estaba tirando la palabra de Dios, porque no estaba creyendo exactamente en la palabra de Dios. Igual que esos hombres, ese pueblo que estaba escuchando a Jesús, solamente con su propio corazón estaba escuchando a Jesús. Pero a la hora de la verdad, cuando Jesús dijo, el que no tenga pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella, ¿qué hicieron esas personas? Se fueron. Se fueron también. ¿Por qué una sola persona quedó delante de Jesús? Esa mujer adúltera. Esa mujer adúltera que la ley le condenaba, que el fin de su vida, ¿cuál era? La muerte. Ella solamente estaba esperando la muerte. En esa parte, en San Juan capítulo 8, no aparece qué pasó con el hombre. Si esa mujer adulteró, entonces adulteró con un hombre, estaba con un hombre. Pero ¿por qué solamente llevaron a la mujer y no al hombre? ¿Qué significa? Ese hombre es figura de Satanás. Yo estaba creyendo a Satanás, por eso estaba viviendo de esa forma, por eso estaba viviendo infelizmente, ciega. Lo único que me llevaba hacia mi futuro era la muerte. Solo tengo que esperar la muerte. Ella esperaba la muerte, pero con una sola palabra de Jesús, ¿qué es lo que sucedió? Vino el juicio. ¿El juicio cuál es? El que no tenga pecado, arroje la piedra. ¿Qué hicieron todos los demás? Ellos se condenaron y se fueron. Ese juicio los condenó a ellos y se fueron. Pero a esta mujer, ¿qué pasó? Se quedó delante de Jesús a escuchar a Jesús. ¿Dónde están los que te acusaban? Ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Qué significa ni yo te condeno? ¿Por qué Jesús no podía condenar? Si Él dijo, el primero que esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Por qué no podía condenarle a ella? Porque Él ya había cargado el pecado de ella cuando Juan el Bautista puso su mano sobre la cabeza de Jesús. Pero entonces, ¿qué? ¿Jesús caminó 3 años con pecado? Hermanos, oyentes, para Dios no hay tiempo, no existe el tiempo, Dios es eterno. Entonces, esos días como que Jesús había cargado el pecado y con el pecado fue a la cruz y murió. Pero eso otro día vamos a hablar detalladamente. Durante 3 años Jesucristo estaba hablando y diciendo, tus pecados te son perdonados. A esta mujer, ¿por qué le dijo de esta forma? Ni yo te condeno. En otras palabras le está diciendo, no te puedo condenar porque yo estoy cargando tu pecado. Vete y no peques más. Vete y no peques más no significa no haga más lo malo, sino no sea más incrédulo. Recién le acababa de decir que, ¿cuál es el pecado? El pecado es tirar la palabra de Dios, ser incrédulo. Eso es el pecado. Jesús, ¿qué le está diciendo? Vete y no peques más. ¿Qué significa? No sea más incrédula. Cree en mí. Yo no te puedo condenar porque yo estoy llevando tu pecado. Otros piensan, vete que no peque más significa que no haga más lo malo. Si mentía no tiene que mentir más. ¿Puede? ¿Puede dejar de mentir usted? Ya les dije, ¿cuántas veces en el día mentimos? Muchísimas. Entonces, ¿cómo puede decir
que no puede pecar más. Eso no significa lo que usted está hablando, lo que usted está pensando. Que esa mujer adulteró después o no. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si esa mujer adulteró o no? No se sabe. Pero Jesús, ¿qué dijo? Vete y no peques más. ¿En forma de qué? No sea más incrédula. Ahora, ¿cuál es el tercer tipo de pensamiento? El pensamiento más fuerte, el tercer tipo de pensamiento es la fe, el creer. El que cree, todo le es posible. Por eso Jesús hablaba del tercer tipo de pensamiento. La persona que cree siempre ve el vaso lleno, no cambia. Por eso a veces nosotros preguntando a algunas personas, ¿usted tiene pecado? Pero como piensa que son muy buenas, dicen, no tengo pecado, yo hago todo bien. ¿Sí hace todo bien? Y empezando a preguntar poco a poco, último que dice, sí, soy pecador. Entonces se condena a sí mismo. ¿Sabe qué significa decir que es pecador? Una persona que dice que es pecador significa que está diciendo estoy separado de Dios. No estoy creyendo a Dios. Eso significa decir que es pecadora, que tiene pecado. Todavía sigue pidiendo perdón por sus pecados, está diciendo Jesús venga a morir otra vez por mí. Yo todavía tengo pecado. Pero la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. Por eso el hijo de David con Betsabé murió. Pero Dios dio otro hijo a Betsabé. Ese hijo, ¿quién es? Salomón. El que construyó el templo de Jehová, donde se hacía la expiación por el pecado. A nuestro corazón, a aquella persona que reconoce la paga del pecado es la muerte, por eso Jesucristo vino a morir por mis pecados. Ese Jesucristo nace en el corazón de cada uno de ellos. Hoy también puede nacer en su corazón ese Jesucristo si usted puede reconocer. Yo la verdad soy 100% pecador. Soy 100% sucio, lo único que merezco es la muerte. Pero Jesús, ¿qué me dice? Ni yo te condeno. Ni yo te condeno. Vete y no peques más, ¿qué significa? Por ejemplo, si mi esposa me dice, Fran, ya está la comida. ¿Qué significa? Yo tengo que ir a hacer la comida. O ya está, significa ya está todo listo, está preparado, solamente tengo que comer. Por eso versículo 12 de San Juan capítulo 8 aclara. ¿Qué es? Vete y no peques más. Disculpen. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, dice. Está aclarando qué es vete y no peques más. Vete y no peques más significa que crea a Jesús. Él es la luz del mundo. Ya si estamos con Jesús, ya no tenemos más pecado. El que cree en Jesucristo, que Jesucristo ya murió por sus pecados, ya nunca más puede ser pecador. ¿Por qué? Nuevamente, decir que es pecador está diciendo que está separado. Pero, ¿quién murió por nuestros pecados? Jesucristo. Si cree, ya está junto con Jesucristo. Ahora, ¿Jesucristo peca? No. ¿Jesucristo cómo es?
Él es santo. Entonces, porque Él es santo, yo soy santo. ¿Qué significa la palabra santo? Significa apartado. Ya somos santos, santificados una vez para siempre mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. ¿Qué dice? Una vez para siempre. Hebreos 10:10. Fuimos santificados, fuimos apartados de el pecado, de estar con Satanás para estar juntamente con Cristo. En la cruz murimos juntamente con Cristo y ya se terminó con el pecado, dice la palabra también. Romanos capítulo 6 está hablando. También en 1 Pedro capítulo 4 versículo 1 dice que Jesucristo, padeciendo la carne, terminó con el pecado. En Apocalipsis 1:5, ¿qué dice? Él nos lavó del pecado. ¿Ya cuántas palabras está hablando sobre eso? ¿Cuántas cosas? Más de 200 veces dice que Jesús nos hizo justo, nos justificó. Entonces, delante de Dios, ¿cómo somos? Somos justos, porque Dios es justo, Jesucristo es justo. ¿Qué significa justo? Que se cumplió toda justicia. ¿Cuál era la justicia? La paga del pecado es la muerte. ¿Quién murió? Jesucristo. Por esa paga del pecado ya nosotros fuimos justificados, ya nos hicimos justos, ya estamos junto con Cristo, que es la luz. Estando con Cristo, no podemos andar en tinieblas. Ya nunca más podemos andar en tinieblas, ¿por qué? Ya estamos en la luz y tenemos la vida eterna. Hermanos oyentes, mirando esta palabra en San Juan capítulo 8, ¿usted qué tipo de pensamiento tiene? ¿Qué tipo de persona es? Esa persona como el pueblo que venía ahí con solamente, qué linda palabra, qué buena palabra, yo quiero aprender. O como fariseo y escriba, usted sabe todo, conoce todo, usted es muy bueno, usted es una persona muy justa, honesta, fiel, por eso puede ir al cielo. O como esa mujer adúltera, no puede hacer nada, no puede cumplir ni un solo mandamiento. ¿Qué tipo de persona es usted? Esa mujer ese pueblo y esos fariseos y escribas, todos se fueron. Solo quedó una sola persona. Jesús quería hablarles a todos, pero ellos se fueron. No quería condenar a los demás, no, sino a todos le dijo. ¿Quién les dijo que se vayan? No dijo que se vayan. Dijo que arrojen la piedra contra ella los que no tienen pecado. ¿Qué tenían que hacer? Yo tengo pecado todavía. Entonces Jesús, ¿cómo se quita ese pecado? Usted está diciendo que vino a morir por nuestros pecados. Esa piedra la tiro al suelo. ¿Para qué? Mi orgullo. Ese orgullo me está llevando al infierno. Ese orgullo me está haciendo vivir así. Lo del pueblo también que decía, solamente por mi inteligencia quería conocer, pero yo todavía tengo pecado y eso no sé cómo hacer. Jesús, ¿qué puedo hacer? Para encontrar la santidad no tiene que hacer nada, sino que esa santidad ya fue dada por el Señor Jesucristo. Jesucristo ya nos dio esa santidad. Ya nos hizo santo. Como le dije hace un rato, ¿qué significa la palabra santo? No es que yo tenga que hacer bien, sino Jesucristo nos apartó del pecado a la luz, a la justificación. Él ya nos apartó. La palabra santo significa apartado para.
O sea, Él nos apartó del pecado hacia Jesucristo. Por eso somos santos. Por eso somos justos. Por eso somos perfectos. Usted no tiene que hacer nada porque Jesús ya hizo todo. Así dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué dice? Creer nada más. No tiene que hacer nada. Ya Jesucristo hace más de 2000 años vino a este mundo para morir por nuestros pecados. Él ya murió. Por eso nosotros somos santos, justos y perfectos. Amén. Sí, hasta acá lo voy a compartir en esta noche. Voy a orar por ustedes. Espero que puedan seguir comentando. También que puedan seguir conectados. Si desean escuchar más palabras de Evangelio para tener la seguridad de su salvación, la seguridad de decir en su corazón, creer en su corazón esa justicia y confesar con su boca que es justo, santo y perfecto. Amén. Voy a orar para cada uno de ustedes. Dios Padre, le agradecemos por este tiempo que usted nos permitió compartir su palabra, compartir el Evangelio. Señor, muchas personas tienen ese pensamiento medio negativo, medio positivo, pero siempre está viviendo en la situación, no puede llegar a creer. Por eso Jesús guiaba para tener ese tipo de pensamiento, de creer solamente en la palabra de Dios. Señor, esa palabra no se mueve nunca, por eso es la verdad. Creer no se mueve nunca porque es la verdad. Dios, usted nos ha dado el autor y dador de la fe, que es Jesucristo. Por medio de Él, nosotros tenemos la seguridad de nuestra salvación. Tenemos la seguridad que en el día de la prueba, que es delante de Dios, en el juicio de Dios, nosotros podemos decir con toda seguridad que nosotros somos justos, no por nuestra obra, sino por la obra del Señor Jesucristo. En mi caso, el día 22 de enero del 2006 entró la palabra en Hebreos 10:17: añade y nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de esto, ya no hay más ofrenda por el pecado. Señor, glorifico y alabo su nombre por la salvación tan grande que usted me ha dado. Espero que muchas personas en este mundo, por medio de este video en vivo, puedan escuchar sobre la salvación, puedan recibir la salvación en sus corazones, creer la palabra en sus corazones y poder declarar delante de usted que son justos, santos y perfectos por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Le agradecemos por todo y dejamos todo en sus manos, orando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos la próxima. Un gusto. Que tenga muy buenas noches. Hasta luego.